el secretario científico de la escuela. Hoy tenemos el gusto de tener a la Secretaría Académica con la jornada de alumnos. Así que le doy la palabra a Inés Gutiérrez. Inés. Bueno, gracias. Buenos días. Soy Inés Gutiérrez, soy la secretaria académica de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y la coordinadora de las carreras de la Escuela de Posgrado en Psicoanálisis de la Universidad de La Matanza. Y bueno, hoy tengo el gusto de recibirlos en esta actividad tan importante para nosotros como es la jornada, donde los alumnos y las alumnas presentan los trabajos que han elaborado en los seminarios, ya sea de la maestría en psicoanálisis o de la especialización en psicoanálisis con orientación clínica en adultos. Estas dos carreras son las que tenemos en convenio la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia y la Universidad de La Matanza. Así que bueno, antes de darle la palabra a Ramiro Bergaña, con quien comparto la coordinación de la Secretaría Académica, y que va a dar él los lineamientos para la actividad de hoy, quiero saludar muy especialmente a Adrián Hermida, que no sé, no lo veo, pero bueno, debe estar por ahí, que es el secretario de la Escuela de Posgrado de la Universidad de La Matanza, a los colegas miembros de FLAPSIP, que también nos acompañan desde distintos lugares de Latinoamérica, a los docentes de nuestra casa por su apoyo incondicional de siempre, y muy especialmente también a los colegas en formación que hoy van a compartir sus trabajos con nosotros, y a sus invitados especiales. Así que bueno, Ramiro, cuando quieras, empezamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es una alegría, como siempre, estar coordinando la jornada de alumnos y alumnas. Ya llevamos varios años haciendo esta actividad. Yo llevo más de 10 ya coordinándola, así que para mí es un trabajo como muy gratificante el poder empezar a mostrar las producciones de nuestros alumnos y alumnas de todas nuestras carreras, tanto maestría, especialización, niños, ¿no? Es justamente un espacio muy enriquecedor para todos, porque es cuando los alumnos se encuentran del lado de poder mostrar todas sus producciones y que sus docentes y colegas puedan participar escuchándolos, y que además las producciones que hacen tengan otro alcance, ¿no? Que no sea solamente tal vez las clases para los que escriben los trabajos o hacen esos trabajos. Entonces la idea de compartir siempre es algo que nos gusta mucho. Año a año viene creciendo, venimos cambiando modalidades presenciales, virtuales, pero creo que siempre el espíritu sigue estando, que es el de compartir, y que viene creciendo año a año. Este año además compartí la coordinación con Silvia Lastra, con quien fuimos armando esto, que va a coordinar también otras mesas. Así que la verdad yo estoy muy contento, la Secretaría estamos muy contentos, y creo que es un muy buen lugar que los docentes de la escuela también valoran mucho, y los alumnos, por eso es tan importante. Les cuento un poco cómo es la idea del trabajo de esta jornada. Tenemos 9 trabajos, nos vamos a dividir en 3 grupos. Cada grupo va a estar coordinado por un integrante. Yo voy a coordinar un grupo, Silvia Lastra va a coordinar otro grupo, y Verónica Ginocchio el tercer grupo. Cada uno de esos grupos nos vamos a subdividir ahora, mágicamente con el Zoom, y la idea de trabajo es, se van a leer las producciones de los alumnos, primero se va a leer, se va a comentar ese trabajo, y después, como en toda dinámica de los miércoles, se abrirá al público para poder generar un intercambio, preguntas y demás. Y unos 15 minutos volveremos todos acá para hacer una puesta en común y para poder, bueno, celebrar un poco el encuentro todos juntos, ¿sí? Así que ahora Cintia va a hacer su magia y nos va a transportar. Así que tengan paciencia, por favor, un ratito, a que nos acomodemos todos. Esto nos va a llevar unos minutitos, tal vez poco, pero tengan paciencia a que suceda eso. Bueno, como les contaba un poco antes, ahora estamos divididos en grupos. La idea es que vamos a escuchar primero los 3 trabajos. La dinámica de este año va a ser... perdón, pero aparecen carteles. La idea va a ser este año
en principio va a empezar Ezequiel va a leer su trabajo y se va a hacer el comentario correspondiente, y la idea es que una vez que lean y hagan los comentarios, cada uno de ellos tiene que comentar el trabajo de un compañero. Entonces, la idea es que lean el trabajo, el compañero haga el comentario. Una vez que los 3 trabajos y los comentarios ya estén hechos, pasamos al público a generar un poco el intercambio entre todos. ¿Sí? Así que, con Ezequiel, te doy, empezás vos, te pido que te presentes y si querés contarnos un poco para qué materia presentaste tu trabajo y demás. ¿Sí? Bueno, gracias Ramiro. Hola a todos. Bueno, es muy grato estar acá y participar de la jornada. Yo soy Ezequiel Lynch, soy psicólogo. Estoy terminando este cuatrimestre la especialización en psicoanálisis en la escuela. Bueno, es este trabajo que voy a presentar, lo escribí, bueno, justo para la materia que cursé con Graciela Coban, que está acá, así que la división se dio, se dio favorable. Para la materia de técnica 2. ¿Sí? La idea, bueno, fue un poco articular algo de técnica, algo que percibo en mi experiencia con pacientes y en mi análisis personal, y algo que me gusta mucho, que es la música. Así que, bueno, la idea será articular un poco eso. Bueno, arranco. El trabajo se titula Resonancias del análisis. Me pregunto, ¿cómo entender el efecto que las comunicaciones del analista producen en el analizante y viceversa? ¿Qué impacto tienen y qué factores entran en juego? ¿Qué aportes nos ofrece la experiencia musical? Bueno, en los escritos técnicos, particularmente sobre la iniciación del tratamiento de 1913, Freud se pregunta cuál es el momento oportuno para comenzar a hacer las primeras comunicaciones al paciente. En su respuesta, hace hincapié en 2 puntos importantes. El primero tiene que ver con el establecimiento de una transferencia operativa, un rapport en regla, dice. Y dice Freud, para ello no hace falta más que darle tiempo. Si se les testimonia un serio interés, se pone cuidado en eliminar las resistencias que afloran al comienzo y se evitan ciertos yerros, el paciente por sí solo produce ese allegamiento y enhebra al médico una de las imagos de aquellas personas de quienes estuvo acostumbrado a recibir amor. Agrega el factor de la empatía, forma en que se debe situar el analista, y hace énfasis en no comunicar enseguida la traducción de un deseo antes que el paciente esté próximo a ello, siendo importante proceder con cautela por las resistencias que se pueden despertar. Resaltamos las siguientes palabras: rapport, tiempo y empatía. En segundo lugar, y más vinculado al contenido o al saber olvidado, explica un cambio fundamental en la técnica ya reconocido en la época de estudios sobre la histeria. Y explica: si se le comunicaba al paciente el relato o información del trauma infantil olvidado, con la expectativa de poner fin a la neurosis rápidamente, no se producía ningún éxito. El paciente se comportaba como si no supiera más que antes y se levantaban fuertes resistencias frente a ese saber impuesto. Dice Freud, fue preciso entonces quitar al saber como tal el significado que se pretende para él y poner el acento sobre las resistencias que en su tiempo había sido la causa del no saber y ahora estaban aprontadas para protegerlo. El saber consciente era sin duda impotente contra esas resistencias, y ello aunque no fuera expulsado de nuevo. O sea, hay un saber consciente, el comunicado impuesto por el médico, pero no hay una conexión con el recuerdo reprimido inconsciente. Solo puede sobrevenir una alteración si el proceso consciente del pensar avanza hasta ese lugar y vence ahí las resistencias de la represión. Quisiéramos detenernos en este punto un momento.
Freud aborda esta cuestión en el editorial del pequeño Hans, en Sobre psicoanálisis silvestre y en lo inconsciente. Si bien las exposiciones realizadas en estos textos apuntan a lo mismo, se hará mención de algunas ideas que servían de apoyatura para siguientes reflexiones. En el historial del pequeño Hans, en 1909, Freud explica: el fragmento de semejanza entre lo que él ha escuchado y lo que busca, eso que quiere irrumpir por sí mismo hasta su conciencia, desafiando todas las resistencias, lo habilita para descubrir su inconsciente. El médico le anticipa un trecho en el entendimiento. El paciente lo alcanza por sus propios caminos, hasta que se encuentran en la meta marcada. Los principiantes en psicoanálisis suelen fusionar estos dos momentos y consideran que el punto temporal que ellos toman noticia de un complejo inconsciente del enfermo es también aquel en que el enfermo lo aprende. En Sobre psicoanálisis silvestre explica: una intervención psicoanalítica presupone absolutamente un prolongado contacto con el enfermo y el intento de tomarlo por asalto mediante la brusca comunicación, en su primera visita al consultorio, de los secretos que el médico ha colegido, es reprobable técnicamente y las más de las veces se paga con la sincera hostilidad del enfermo hacia el médico, quien así se corta toda posibilidad de ulterior influjo. Por último, en el inconsciente, de este recorrido, respecto de la comunicación al paciente dice: primero, no se conseguirá nada más que una nueva desautorización de la representación reprimida. Pero de hecho, el paciente tiene ahora la misma representación bajo una doble forma en lugares diferentes de su aparato anímico. Primero, posee el recuerdo consciente de la huella auditiva, de la representación que le hemos comunicado. Y en segundo término, como con certeza sabemos, lleva en su interior, y en la forma que antes tuvo, el recuerdo inconsciente de lo vivenciado. En realidad, la cancelación de la represión no sobreviene hasta que la representación consciente, tras vencer las resistencias, entra en una conexión con la huella anémica inconsciente. Solo cuando esta última es hecha consciente se consigue el éxito. Entonces, la identidad entre la comunicación y el recuerdo reprimido del paciente no es sino aparente. El tener oído y el tener vivenciado son, por su naturaleza psicológica, dos cosas por entero diversas, por más que posean idéntico contenido. Y resaltamos los siguientes puntos. El paciente lo alcanza, la noción de encuentro, vínculo afectivo, prolongado contacto, la huella auditiva, el tener oído y el tener vivenciado. En las citas expuestas hay un énfasis puesto en qué se comunica y cuándo es oportuno realizar las comunicaciones. Respecto del cuándo, remarquemos la importancia que da a los tiempos del paciente y al timing de la interpretación. Poco es mencionado respecto del cómo. Sin embargo, entendemos que las ideas resaltadas dan pie para pensar en esto. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo resuenan esas comunicaciones o intervenciones? ¿Qué efectos produce y qué afectos se despiertan tanto en el analizado como en el analista? Por el momento afirmamos lo siguiente. Hay más allá de las palabras, producto de ese encuentro transferencial, un vínculo o rapport afectivo. Hay afectos, sentimientos, sensaciones generadas a partir de esa comunicación recíproca, no solo de palabras, sino también de silencios, gestos, miradas, intensidades, etc. Hay una diferencia entre el mero oír y el vivenciar. En Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico en 1912, y respecto de la atención flotante del analista, explica Freud: el médico debe volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono. Es por esto que es determinante el análisis del analista. De esta manera puede servirse de su inconsciente como instrumento del análisis sin resistencias ni puntos ciegos. Además, y si bien es un tema discutido, este punto da pie para pensar la contratransferencia.
explica Freud en 1910. El influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente, el del médico, y no estamos lejos de exigirle que la discierna bien dentro de sí y la domine. Por su parte, Blecher se refiere a la contratransferencia como todos los fenómenos que aparecen en el entrevistador como emergentes del campo psicológico que se configura en la entrevista. Son las respuestas del entrevistador a las manifestaciones del entrevistado, el efecto que tienen sobre él. Además, explica que progresivamente se los empezó a reconocer como ineludibles en su aparición y deben ser registrados por el analista como emergentes de la situación presente. Lagalle, a su vez, remarca que esta reacción del analista frente a la transferencia del analizado también se da en el analizado, ¿no? O sea, como una vuelta de la transferencia. ¿Sí? Entramos así en un terreno pantanoso y en las complejidades propias de los vínculos, pero que dan cuenta de las resonancias presentes en ambos participantes de la situación analítica. Resonancias que se sienten en el cuerpo, tal vez más cercano a un vivenciar. Entendemos, pues, que hay algo más de las palabras, del contenido representacional en las comunicaciones. Hay afectos, modos, tonos. Esto también se percibe y se vivencia, y lo consideramos un aspecto fundamental e ineludible del trabajo analítico. ¿Acaso la música o la experiencia que ésta conlleva nos puede aportar algo? Son pocas las menciones que Freud hace respecto de la música. En 1914 dice: las obras de arte, empero, ejercen sobre mí poderoso influjo, en particular las creaciones poéticas y esculturas, más raramente las pinturas. Ello me ha movido a permanecer ante ellas durante horas cuando tuve oportunidad. Y siempre quise aprender a mi manera, o sea, reduciendo a conceptos aquello a través de lo cual obran sobre mí de ese modo. Cuando no puedo hacer esto, como me ocurre con la música, por ejemplo, soy casi incapaz de obtener goce alguno. Una disposición racionalista o quizás analítica se revuelve en mí para no dejarme conmover sin saber por qué lo estoy y qué me conmueve. Más adelante agrega: sé que no puede tratarse de una captación meramente intelectual. Es preciso que en nosotros se reproduzca la situación afectiva, la constelación psíquica que prestó al artista la fuerza pulsional para su creación. Freud parece presentar cierta dificultad para dar sentido e interpretar la música o mismo vivenciarla, tal vez por su carácter fugaz. Sin embargo, luego destaca, para el arte en general, el afecto que ésta puede despertar, ¿no? Hay algo que le escapa a la palabra. Presentamos dos ejemplos del efecto que puede tener la música con dos viñetas clínicas. Marcos, de 25 años de edad, relata que para calmar sus dolores de cabeza, se va al cuarto y escucha los primeros discos de Cerati en su etapa solista. Destaca el carácter seductor de la voz de este cantante. Otras veces encuentra la calma tocando la guitarra. Dice que él no da tanta importancia a las letras, sino que se deja llevar por las melodías. Escucha música que le gusta y esto lo calma. Lisandro, de 20 años, cuenta algo similar. En situaciones en las que se encuentra perdido o ansioso, pone canciones de Cancerbero, un cantante de rap venezolano. Y en sesión se pregunta por qué escuchar esas canciones ejerce el efecto de calmarlo. Llega a la siguiente hipótesis y dice: tal vez me identifico con el cantante. Después agrega que le interesan mucho las palabras y que siempre busca en internet las letras de las canciones que escucha, y a veces ve videos sobre el significado que algunos fans le atribuyen a estas. ¿Cómo se explica que tal o cual canción tenga un efecto calmante o haga llorar, genere angustia, alegría o invite a una reflexión? Es claro que el tema es complejo, pero hay algo que sí podemos afirmar. La música tiene efecto y despierta afectos, los sacude. Si tomamos las citas de lo inconsciente, en Freud, que nombramos más adelante, respecto de la comunicación al paciente y la diferenciación tópica de las representaciones,
podríamos animarnos y decir que en la música hay algo más que el oír de las ondas sonoras que se propagan a través del conducto auditivo, llevan a tal o cual zona, etc. Hay algo en ella que pareciera que tiene la capacidad de penetrar y acceder a puntos inconscientes, evocando emociones y afectos, a veces inefables o incomprensibles. Tal vez se trate del alcance directo a representaciones de cosa, como imagen sensorial auditiva y sus conexiones concomitantes, que sin necesidad de hacer uso de representaciones de palabra, le permite eludir la resistencia y evocar emociones diversas. En caso de música con palabras, nos referimos acá a la melodía en la que ésta se apoya. ¿Acaso cuando uno lee poesía, por ejemplo, no inviste con afectos las palabras? ¿O mismo, no le aporta cierto canto a estas? Además, nos posibilita una apreciación interesante si hacemos un paralelismo con una sesión de análisis o una parte o momento de este. Se podrían ubicar algunas de las siguientes cuestiones: la sonoridad del paciente, la tonalidad en la que habla, la rítmica del discurso, los cambios de ritmo, los cambios de intensidad, discurso monocorde o cambiante con graves y agudos, los silencios y sus tipos, el suspenso, la tranquilidad, los estilos, etc. ¿Qué es propio de ese paciente? ¿Y qué es propio de ese vínculo terapéutico, mediado por esta transferencia y las resonancias? ¿Qué apertura presenta ese analista para escuchar diversos o nuevos estilos musicales y para dar lugar a sensaciones propias y afectos? La musicalidad del paciente y del vínculo, entendemos, son puntos de suma importancia y da herramientas al analista al momento de intervenir. Aunque no usa esta palabra, Freud alude al timing, para intervenir, para obtener un efecto del cual a priori no sabemos cuál será. Nos indica proceder con cautela y esperar a que el paciente esté cerca. Sabiendo que hay más allá del contenido que surte efecto. Además del timing, podríamos sumar el tono, los matices, el tacto y la intensidad. A su vez, la retórica musical sería un gran aporte en este sentido. La variación, la ampliación, el incremento, la duda, elipsis, silencio, el clímax, etc. Se presenta como algo difícil de circunscribir, cambiante y con presentaciones infinitas. Cuestiones que tal vez respondan a la capacidad empática del analista, al sentir de éste, tal vez a la intuición. Pongo un ejemplo clínico y ya vamos terminando. Juan, de 16 años, llega al consultorio y casi no saluda. Se sienta, se saca las zapatillas y mira al piso. Empieza a hablar con un volumen muy alto, con gran intensidad, sin pausa y a toda velocidad. Se lo nota sumamente enojado. El conflicto gira en torno a una compañera de la escuela a la cual dice odiar. La cantidad de información es avasallante. Aparece angustia, llanto y una sensación de desesperación. El analista escucha y acompaña con la mirada y con algunos gestos, afectado por la tensión que promueve el discurso del analizado y no sin él también sentir algo de angustia. Los primeros 20 minutos del encuentro se dieron en ese contexto, sin parar de hablar. Después de un momento de silencio, el analista interviene diciéndole, con un tono tranquilo, que lo nota enojado y con bronca. Dice que sí, y el llanto, que había cesado por unos instantes, vuelve a iniciar. Juan se acurruca en el diván y abraza un almohadón. Se genera un silencio distinto, de reflexión, como si algo de esa intensidad empezara a disminuir. Desde la misma posición retoma la palabra y dice, por primera vez en este espacio, que a veces no sabe cómo ser ni qué sentir. El clima era otro y la sensación era que se presentaba una posibilidad para pensar. Si antes describimos un tipo de función que cumplía la música en ciertos pacientes, ahora la intención fue ubicar, aunque de manera rudimentaria, algo de la musicalidad de un paciente, de una sesión de ese vínculo, las intensidades y sus cambios, los ritmos y los afectos presentes.
Son varios los temas que se abren y que quedarán para futuras reflexiones y lecturas. Nombra algunos de ellos. El cuerpo, los distintos sentidos en el análisis. Lo erógeno en la escucha. La voz y la sonoridad en la comunicación. El afecto y lo espontáneo. El factor económico y la comunicación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Ezequiel. Ahora vamos a pasar al comentario. Graciela Valdés va a hacer el comentario del trabajo. Me corresponde a mí, Ramiro. Ah, ¿vos? El comentario. Sí, perdón. sí. Me Sí. confundí yo. No hay problema. Te habías puesto asusté. nervioso. Yo también. Casi. Yo también. ¿Qué pasó, amigo? Perdón, Diego, dale. Bueno, Ezequiel, antes que nada, felicitaciones por tu trabajo. La verdad es que disfruté mucho de leerlo. Me parece muy creativo y sobre todo que ayuda a pensar mucho las cuestiones que a veces no prestamos atención y que pasan en sesión, ¿no? Y eso creo que ya me parece de por sí muy bueno y muy necesario. Tengo algunas cosas puntuales para comentar y al final una pregunta. Y lo he escrito. A partir de una rigurosa revisión de textos freudianos, Ezequiel hace una serie de reflexiones de las que destaco la siguiente. La diferencia entre oír la intervención y vivenciar la intervención. En ese más allá de las palabras. De alguna manera, Ezequiel ubica como posible herramienta la musicalidad del analista, más allá de esta musicalidad en la que hay que estar presente o hay que tener presente antes de intervenir. En ese más allá de las palabras como un recurso sobre el que el analista puede trabajar. Y pienso lo provechoso que puede ser esto, por ejemplo, en pacientes depresivos, donde pareciera que prima algo del orden de lo monocorde. Y es el analista el que ofrece en ese más allá de las palabras nuevas melodías, quizás susceptibles a que pueda sentir y vivenciar el paciente. Y mientras que te escuchaba, Ezequiel, pensaba en una pequeña anécdota. Durante mucho tiempo trabajé en un hogar para niños, acá en Perú, en Lima, y recordaba que muchos de los niños jugaban a que los arrullen a la hora de dormir y que no les hablen, que no los lean, no, ni siquiera que les lean, que les canten. Y era un juego que se repetía una y otra vez con más de un niño en este hogar. Entonces, vuelvo a mi comentario. De alguna manera ubicas, y lo entiendo así, la posibilidad de que el analista pueda utilizar esta herramienta del más allá de las palabras en sesión. Y lo pienso no solamente desde el caso, como lo decía, de pacientes depresivos, en este caso chicos alojados en un hogar, sino también en lo que podemos ubicar en la actualidad como las patologías del acto, o lo que Quilingmo de alguna manera conceptualiza como los pacientes dentro del déficit. Me preguntaba, ¿son pacientes en los que a través de la teoría conocemos que en sus primeros tiempos del psiquismo algo no se constituyó, algo no se arrulló, algo no se contuvo? Y en esos pacientes, ¿por qué no usar también esta musicalidad para proveer eso que en un primer momento no ocurrió? Ahí voy ubicando tres grupos grandes donde me parece muy importante pensar y seguir pensando la cuestión del más allá de las palabras. Me gustaría escuchar tu comentario al respecto, si es que lo ves también como un instrumento o como un recurso a instrumentalizar. Y por último, una pregunta. En la viñeta de Lisandro, te quería preguntar si consideras que en Lisandro es la música lo que vehiculiza, agiliza, garantiza la identificación de la que habla,
porque de alguna manera Lisandro pudo haber leído las rimas, y me pregunto si el resultado hubiera sido el mismo. Si es que no es ese aporte de la música en su tono lo que vehiculiza y hasta garantiza de repente esa identificación con ese rapero para que pueda decir o pensar cosas antes no pensadas. De nuevo, mis felicitaciones, Ezequiel, por el trabajo, y la verdad lo disfruté mucho. Bueno, gracias, Diego. Después, Ezequiel, prepárate para responder estas preguntas. Si les parece, ahora pasamos al trabajo ahora de Graciela. Gracias, Diego. Perdón, Ramiro. Te No, agradezco. no, obvio. Muy lindas palabras. Y Bueno, preguntas. buenos días a todos. Y bueno, yo soy Graciela Valdés, soy psicóloga y estoy cursando el segundo año del curso superior de niños, que bueno, creo que fue, digamos, lo que escuché fue que la mayoría son de la maestría y de la especialización. Bueno, así que yo vengo de otra área, ¿no? Pero bueno, creo que se puede muy bien hilar un montón de cuestiones independientemente del área de estudio, ¿no? Bueno, mi trabajo se llama Las letras en juego en el arte de crear historias. Bueno, a modo de introducción, las letras de los poemas y cuentos de la escritora, cantautora y compositora argentina María Elena Walsh servirán como escenario articulador entre su peculiar producción y las teorizaciones de psicoanalistas post-freudianos como Donald Winnicott, Ricardo Rodulfo y Mario Wasserman. El vivir creador y el jugar entendido como un hacer transformador, una experiencia lúdica que implica ver lo que nos acontece de un modo nuevo, experimentando la existencia a partir de ese espacio potencial de experiencia incuestionablemente propio y permanentemente vinculante con el mundo. El uso que esta autora hace del lenguaje se muestra en el despliegue de las más disparatadas ocurrencias que pueblan sus textos y dejan ver, más allá de su genialidad y talento, aunque sea de reojo, su marca propia de creación. Bueno, este es un trabajo que yo hice para el final del primer año de niños. Especialmente tomé cuestiones del seminario de clínica de niños que me sirvieron, bueno, de base. Bueno, Gianni Rodari, que es un escritor, en su texto Gramática de la Fantasía, expresa: el mundo se puede observar desde la altura de un hombre, pero también desde arriba de una nube. En la realidad podemos entrar por la puerta principal o, es más divertido, a través de una ventana. Y bueno, apareció la Plapla, aquel cuento de María Elena Walsh en el que Felipito Tacatún dibuja sin darse cuenta una letra nueva, rebelde, cantante y patinadora, que no figura en el abecedario y que revoluciona todo el colegio. Esta asociación ocurre mientras recorríamos un texto sobre juego en el curso de posgrado, y una catarata de letras y melodías me transportaron a mundos inolvidables. Poemas y cuentos poblados de disparatadas palabras como los gatolines y los gatiperros, el coche zapato, el gato pato y la mismísima Plapla. No encontré mejores palabras sobre la obra de esta gran escritora argentina que las de María Delia Díaz Roner, que dice: María Elena Walsh ha legitimado a través de sus canciones, sus poemas y sus textos narrativos la autonomía de la imaginación, un derecho de los niños para excavar y tensar las posibilidades de una lengua canonizada y obligatoria, hasta dejarla estallar silvestre y alocada, al desatar la reinvención lúdica en el terreno del lenguaje, entregando las palabras para que los niños dispusieran de ellas como juguetes hechos a su antojo. Ella usa el lenguaje en un juego transformador y redescubre un otro lugar, más placentero y divertido,
donde la creación es posible sin romper la conexión con la realidad compartida. Lo disparatado, como generador de escritura, se convierte en un vertiginoso tobogán que desnaturaliza lo cotidiano, arranca los objetos de sus funciones habituales y exagera hasta lograr revelar una fase insospechada de las cosas. Lo cómico es una forma de salir de un único sentido, de un único orden de cosas, destruyendo certezas sobre lo que aparece establecido de antemano. Si tratamos a los conceptos no como mandatos incuestionables que se repiten, sino como disparadores de pensamiento, hallaremos fácilmente el camino hacia esa regadera mágica y chiripitifláutica que se iba llenando de los más variados líquidos, menos de agua, así porque sí. Y nos acercaríamos también al binomio fantástico para inventar historias de Gianni Rodari, donde una palabra reacciona solo cuando encuentra una segunda que la provoca, y la obliga a salir del camino de la monotonía al descubrir nuevos significados. ¿Y por qué no sumar las palabras de Ricardo Rodulfo, que parecen continuar en esa línea, cuando propone que un concepto es exactamente igual a un juguete? Para poder usarlo hay que poder romperlo, hay que poder ensuciarlo, hay que perderle el respeto. Toda veneración dificulta o anula la producción de significantes del sujeto en cualquier orden. Esto es del niño y el significante. ¿Cabe alguna duda que esta es una propuesta de juego? Los significantes del sujeto, sello de lo propio, es el resultado de ese recorrido único que realizamos, cada uno de nosotros, dentro de esa red de significantes que nos antecede desde antes de nuestro nacimiento y que nos representan ante y dentro del discurso familiar. Conseguir un lugar para vivir dependerá de lo que se produzca en cada encuentro del sujeto con ese material significante, que no lo determina de antemano, pero que interviene en la producción y diferenciación subjetiva. Producción de subjetividad y constitución del psiquismo son dos conceptos que se entraman. Existen variables en el armado del aparato psíquico que permanecen más allá de modelos sociales e históricos y que no dependen de la cultura en la cual se desarrollan, pero están íntimamente relacionados. Desde las conceptualizaciones de Sylvia Bleichmann, lo que aparece como universal en este armado es la asimetría del adulto, entendida como disparidad de saber y poder, que se ejerce a través de inscripciones sexualizantes necesarias sobre el cuerpo del niño, debido a la inmadurez con que se nace, y las prohibiciones que también entran a jugar y que impiden la apropiación por parte del adulto del cuerpo de ese niño. Entre este comportamiento significativo de la madre, padre o el que cumpla esa función y el inconsciente en vías de constitución no hay continuidad ni tampoco interiorización. Existe un proceso de metabolización singular que implica movimientos de descomposición y recomposición de representaciones, que abre un campo de diferenciación progresiva y fundante del inconsciente, a partir de la intervención de esos otros significativos atravesados por lo histórico y epocal. ¿Cómo jugar con los significantes disponibles a ese juego de apropiación subjetiva que posibilita la existencia humana sin pensar en una zona lúdica que se asemeja a la necesaria para la producción poética? Esta disposición para llegar a un estado creativo nos conduce a esa zona intermedia de experiencia, que Donald Winnicott define como la tercera parte de la vida, un lugar de descanso a la cual contribuyen tanto la realidad interior como la vida exterior, y como continuación directa de la zona de juego infantil, se extiende a todo el territorio del campo cultural. Esa capacidad creativa que comienza cuando la madre le ofrece la oportunidad al bebé de crearse la ilusión de que su pecho es parte de él, es el momento inaugural de la experiencia de encuentro. Supone además un proceso de disilusión gradual que llevará al progresivo reconocimiento de la alteridad tanto del otro como de la propia. Un espacio donde todo lo que uno imagina se hace posible,
es el puente que nos ofrece María Elena Walsh en cada una de sus creaciones, un entre la creatividad primaria, entendida como la ilusión de omnipotencia, de que existe una realidad exterior que podemos crear, y la percepción objetiva basada en la prueba de realidad. Zona que soporta la tensión constante de vincular la realidad interna y la realidad externa compartida. Tarea nada sencilla, por cierto. En la infancia, esta zona intermedia de experiencia no sería posible sin una crianza que involucre a las personas más significativas para ese niño, que brinde una continuidad temporal de ese ambiente de cuidado físico y emocional, de tolerancia y sostén que implica una adaptación activa a las necesidades del niño. Esto incluye luego la posibilidad de manipulación de objetos, que no forman parte del cuerpo del pequeño, pero que no son aún reconocidos por él como pertenecientes a la realidad exterior, llamados objetos transicionales, que nos permiten ver ese viaje del niño desde lo subjetivo puro hasta la objetividad. Esta verdadera posesión no yo, que tiene para él una realidad propia y sufre los avatares del amor y del odio, lo protege de las ansiedades que implican el retiro materno y la tolerancia paulatina a la frustración. El psicoanálisis descubre el papel constituyente del jugar y lo sitúa como eje principal a través del cual es posible establecer un vínculo, un encuentro con otro que solo se realiza jugando. Además de esto, podemos plantear otra función decisiva del jugar, la creación del mismo objeto que el niño hace al jugar, y que a partir de esta creación deviene juguete. Cualquier objeto puede transformarse en juguete a partir de lo que el niño en primera instancia pone de sí y que no estaba allí previamente, ni se desprende de ese objeto particular. ¿Acaso no es posible considerar a los pensamientos que se vuelcan en palabras nuevas o en combinaciones insospechadas como juguetes? Es en esta zona de funcionamiento informe, de juego y pasiones incipientes, que aparece lo creativo, entendido como lo necesariamente presente en la producción de una obra de arte, pero indispensablemente unida a la condición de estar vivo, de experimentar el vivir como un impulso creador. La creatividad, vista de este modo, es la posibilidad de conservar durante toda la vida esa capacidad que aparece en el experienciar infantil, la capacidad de crear el mundo. En el marco del espacio terapéutico, también es posible propiciar un estado de reposo y confianza entre paciente y terapeuta, de superposición de dos zonas de juego, donde el acto creativo o la asociación libre puedan desplegarse cual artista que se sumerge en ese estado en apariencia caótico, desorganizado y hasta contradictorio, como única vía de contacto con lo novedoso. Al juego de crear historias o al juego de un niño y también de un adulto, solo se accede si la razón retira su vigilancia de las puertas de entrada y deja que las ideas se precipiten al interior. Esto es de Mario Wasserman. Así como la creación de una situación fantástica puede surgir por aproximaciones extrañas entre palabras, en apariencia sin sentido, el juego puede tener lugar si la censura intrapsíquica hace lugar a las ocurrencias y el cómo sí, espontáneo e ilusional, se abre paso como espacio potencialmente creador. Se abre así, desde el psicoanálisis, otra manera de pensar la creación más allá de la sublimación freudiana, al mismo tiempo que la concepción de un psiquismo abierto a la terceridad, a lo acontencial y plausible de autoelaboración y transformación. En nuestro hacer como psicoanalistas, pienso que no se trata de repetir o reemplazar modelos o teorías por otras, sino de generar las condiciones para una clínica donde lo intrapsíquico, lo intersubjetivo y transsubjetivo se entramen. Esto incluye a un analista implicado, abierto a las contradicciones, a lo que no cierra, que piensa con otros en una tarea incansable por paliar en algo el sufrimiento humano. Pensar el advenimiento de lo nuevo en el interior de lo ya dado es pensar justamente un psiquismo abierto,
donde todo episodio transferencial no se remite necesariamente a un punto de repetición, alejado de las formas evolucionistas, que transcurre como la vida misma, en permanente intercambio con el entorno y que es productor de nuevas formas complejas. Bueno, hasta ahí. Gracias, Graciela. No, por favor. A ustedes. Bueno, ahora vamos a escuchar el comentario, que si no me equivoco es el de Ezequiel. Sí. Bien, ahí me ubiqué en el orden. Bueno, felicitaciones, Graciela. A mí el trabajo me encantó. Me hiciste pensar mucho en mi vida personal, particularmente me hacía pensar mucho en un vínculo que tengo con un sobrino, que justamente hacemos muchos juegos de palabras, ¿no? Él se ríe mucho cuando en vez de decir se cayó, yo le digo cayóse, ¿no? Entonces al darle vuelta a las palabras le genera una carcajada que bueno, se generan como distintos... Bueno, me hacías pensar mucho en eso, y me parece que aparte son puntos de mucho alcance clínico. Bueno, yo no sé tu experiencia, pero seguramente por lo que contaste, debes trabajar con niños, así que bueno, después te haré algunas preguntas de eso. Pero me parece que tal como propones los conceptos como en el trabajo, ¿no? Como disparadores de pensamiento, me parece que tu trabajo también funciona de esa manera y que nos invita que abre, ¿no? Y que nos invita a pensar. Me daba para pensar también en el uso que hace María Elena Walsh de las palabras, en las ideas de condensación y desplazamiento, como en este interjuego entre principio de realidad y principio de placer, que no solo es, justamente por ahí retomo la idea de mi trabajo, ¿no? Me parece que no solo es el juego de las palabras, sino el uso que hace de lo sonoro, ¿no? En el tacatún, ¿no? En el pla, en el chiripitifláutica, ¿no? Creo que ahí hay algo que también genera un efecto, ¿no? Me pareció muy interesante cuando hablas del cómo los objetos devienen juguetes, ¿no? ¿Qué es lo necesario para que algo devenga juguete, ¿no? Como que pareciera que no es juguete hasta que no está investido, ¿no? Me hacía preguntar en análisis, cuando un paciente dice alguna palabra y uno le pregunta, bueno, pero ¿qué es eso para vos, no? Me parece que ahí está también la idea del concepto, ¿qué te pasa o qué te pasa a vos con eso, ¿no? ¿No? Que nos saca de la fijeza o de sentidos cerrados. Bueno, sí, como ubicar el sujeto en el objeto sería, ¿no? La cita que haces a Bleichmar, donde trabajas la simetría, me hacía pensar también en la idea de la ternura, como algo que posibilita un vínculo duradero, que tiene como base, ¿no? Algo del orden erótico, ¿no? Libidinal, pero que está como, bueno, como de meta inhibida, ¿no? Desde ese lugar, y que permite otro tipo de vínculo, ¿no? No hay algo del orden de la descarga directa. Bueno, y la verdad que leía el trabajo y me hacía pensar en vos como un analista que se habilita, que da lugar a sus emociones, que permite dejarse llevar, ¿no? Que mostrás la posibilidad de apertura y de dejarte sorprender, ¿no? Más particularmente me imagino que con los niños eso se debe dar seguido. Y retomando algunos de los conceptos que propones, como con una apertura a lo posible, ¿no? A distintos escenarios posibles. Y me parece que es algo muy valioso. Y que también trae la idea de que
como si hubiera un estilo ahí, y que también tiene que ver con lo propio, ¿no? Cómo se posiciona cada analista con su estilo personal, me hacía pensar. Bueno, te hago unas preguntas. Un poco, si crees que esto se puede usar como indicadores, ¿no? La posibilidad de que en pacientes adultos o niños, ¿no? El uso que puedan hacer de las palabras o los juguetes, si crees que son indicadores, que se puede usar como algo mismo para un diagnóstico diferencial, no sé si vos lo ubicás desde ese lugar, en contraposición a la fijeza de la que también hablas, ¿no? Cuando un concepto se vuelve fijo, ¿no? No permite como esa movilidad. Y después preguntarte qué papel crees que juega la agresión, particularmente cuando tomás las citas de Rodulfo y de Winnicott, me parece que hay como una conceptualización particular de la agresión. ¿Qué papel juega esto en el juego y en el uso del objeto, ¿no? Y en la delimitación de lo propio y de lo ajeno? ¿Cómo entendés esto? Bueno, un placer leer el trabajo. Muchas gracias. No, bueno, gracias, Ezequiel, muchas gracias. Y bueno, creo que sí, que hay mucho de relación, por eso, bueno, después igual hablaremos seguramente, pero me parece que entre los tres trabajos hay una relación que se debe haber dado, así. Hay todo un pero muy trabajo atrás de interesante. todo eso. Por algo No, trabajamos pero juntos. quiero decir, sí, pero quiero decir en el armado inclusive, sí, por eso de la mesa y de todo, y bueno, todas estas cosas que, bueno, eso. Bien. Bueno, vayan pensando en esas respuestas. Bueno, ahora vamos a abrir un poco el juego, ya que estamos así bastante lúdicos hoy. Si quieren, bueno, ustedes, los expositores, pueden ir respondiendo e ir comentando sus comentarios. Ezequiel, bueno, vos habías quedado ahí, Diego también, así que si quieren van hablando ustedes, y los demás que quieran participar, todos que no somos tantos, pueden ir levantando la mano o me pueden ir escribiendo por el chat y yo puedo ir leyendo algunas preguntas, o abrimos un segundito los micrófonos para que puedan hablar, ¿sí? Bueno, lo primero que decías del uso que por ahí puede hacer el analista como una herramienta, ¿no? de este más allá de las palabras. Yo estoy convencido de que es una herramienta fundamental, ¿no? Y de que me parece que hay algo de esa percepción que que puede funcionar un poco como guía, ¿no? Como marcando el ritmo, me parece, a veces de la sesión, en términos de cuándo intervenir, pero también me hacía pensar justamente en los lapsus, ¿no? Como eso que resuena de una manera distinta, que llama la atención, ¿no? Bueno, sí, que es como un llamado, una alerta, ¿no? Para el analista que está ahí, pero dijiste 22 años, ¿no? En ese sentido, sí, a mí me parece fundamental. Y después, como guía, también lo pienso en términos me parece que hay un afecto en juego al momento de intervenir y de hacer una intervención, y de decir las palabras, ¿no? Creo que uno puede decir de manera más cortante o de manera más cuidadosa, más cautelosa también, y que eso es un poco la hipótesis, ¿no? Creo que eso puede surtir un efecto distinto, ¿no? Depende de cómo uno diga las cosas. Así que sí. Y respecto del paciente, me pareció muy interesante la pregunta. Me hacía pensar en la historia de este paciente particular, porque vos separabas como
las palabras de la música, ¿no? A mí me parece que en la elección musical que hace este paciente se juega algo de la rivalidad con su papá, ¿no? Las letras remiten mucho bueno, a muchas cosas, ¿no? Este cantante, yo estuve revisando las letras, pero las que él me remarcó particularmente hacía mención bueno, como una emoción hostil, ¿no? Pero donde el papá no figuraba ahí como muy claro, aparecían como sustitutos. La elección musical, más de rap o trap, me parece que también va en esa línea. Entonces, me parece que se apoya en eso y le da otro sentido. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si eran palabras sueltas, sin una melodía que la sustente, no hubiera tenido ese efecto. Así que bueno, me parece igual que da para abrir más esa idea. ¿Alguno quiere continuar? ¿Norberto? Bueno, en principio, bueno, me encantaron los tres trabajos, me parecieron muy bien escritos, con un pensamiento psicoanalítico puesto ahí a jugar. Los tres me hicieron pensar en la palabra lo que resuena, digamos, en el concepto de lo que resuena, ¿no? Freud en varios textos, pero fundamentalmente construcciones, plantea que una construcción va a ser válida en tanto resuene de alguna manera en el analizante, ¿no? Que ubica la cuestión de la resonancia, de lo que hace eco, ¿no? Que creo que ahí tengo la idea de que Lacan pudo haber sacado de la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, digamos, de lo que hace eco en el cuerpo de alguien. Si lo que alguien dice no resuena, no, pensaba por el tema de la risa. Ahora, sí me parecía interesante, bueno, el tema del juego, jugar con el concepto también va en esta línea, pero sí me parecía importante ubicar cierta pregunta, cierto interrogante con lo que se llama el más allá de las palabras, y en especial con una diferencia que se hizo entre oír la intervención y vivenciar la intervención. Me parece que es un punto complejo porque como analista, si vivencio la intervención, la pregunta es desde dónde la vivencio, ¿no? No sé de dónde la vivencio porque por más que tenga 40 años de análisis, nunca voy a saber del todo sobre mí, sobre lo que me resuena a mí. Entonces, el riesgo ahí es del tema que algo que trajo Ezequiel, que es el punto de la contratransferencia. ¿En qué medida lo que vivencio, ¿no? No, como analista, no puede estar en juego algo de una contratransferencia que no tiene nada que ver con el paciente? Digo esto, me parecía interesante oír la intervención y vivenciar la intervención y ubicar ese punto de frontera, ¿no? Creo que el ejemplo interesante es en el trabajo de Diego, es cuando él escucha ahí algo que lo pone a trabajar, ¿no? Con la paciente. Bueno, los tres trajeron ejemplos de esto. No, nada más. Y muchísimas gracias por los comentarios, y tanto los trabajos como los comentarios. Gracias. Sandra. Bueno, primero agradecerles los trabajos, porque bueno, estas jornadas siempre son muy importantes para la institución, y escuchar estos trabajos en particular me gustó mucho, me hacía acordar al espacio interdisciplinario del Congreso, donde bueno, yo en particular estuve en el de Usandibaras, que escuchamos la música, y así que el primer trabajo cuando escuchaba me llevó al espacio del Congreso. Y quería hacer un comentario respecto a la música, ¿no? Te veo ahí atrás la guitarra, con lo cual me imagino, Ezequiel, que vos debes, no sé, tocar por lo menos la guitarra o tener algo de música en tu haber. Y también le conozco a Diego su arte.
porque lo compartió, por lo menos en el Ateneo del Centro, y digo que qué interesante cuando los analistas pueden poner también en juego algo de su cocina particular. Ahí la veo a Graciela haciendo así, con lo artístico, la pintura, ¿no? Y me parece que esto es un plus. Los que no sabemos nada de arte nos maravillamos cuando lo pueden hacer y lo pueden poner a jugar. A veces en el espacio analítico, y a veces en otros espacios, como en el Centro Raskowski, los espacios de comunidad, en espacios de prevención, en grupos de reflexión. Así que me encanta escuchar estos encuentros entre el arte y el psicoanálisis. Y también en el análisis, ¿no? Porque también si uno tiene esto más en la cabeza, también me parece que escucha de una manera diferente. Y acuerdo con Norberto de estar muy atento a cómo intervenir y cómo trabajar cuando aparecen, desde dónde uno se siente implicado y desde dónde escucha estas cosas, ¿no? Una cosa es el espacio analítico y otra cosa es estos otros espacios de comunidad, de reflexión, de prevención. Y una cosita más que quería decir, que también la musicalidad me hacía acordar mucho a los primeros tiempos de la mamá, que arrulla, y me acordaba de una colega que escribió mucho sobre la musicalidad de los primeros tiempos, que es Graciela Jaimsky, que hizo su tesis sobre la musicalidad del bebé, y cómo aloja al bebé desde cómo le habla y cómo le canta, y cómo eso se puede ver replicado también en la transferencia. Y aquí una cosita más, respecto a la risa, que me parece que aparecieron en dos trabajos. La risa respecto a un nene que se ríe de que uno invierta las sílabas en una palabra, estas palabras que nuestros hijos se han reído tanto cuando leíamos los cuentos de María Elena Walsh, y la risa en un lapsus, ¿no? Como el humor, y se me venía otra tesis. Me falta Lee Levin haciendo, parece que estamos haciendo difusión de las tesis de la institución sobre el humor, que también está muy buena, de cómo se puede intervenir desde el humor. Así que bueno, felicitarlos y bueno, compartir estas cosas que fui asociando mientras los escuchaba. Gracias. Inés. Ahí está. Bueno, felicitaciones, me encantaron los trabajos, la verdad que en algún punto también gratamente sorprenden, digamos, porque nos ponen muy contentos escuchar estas producciones, digamos. Y me pareció que están, como han remarcado, muy bien armadas las mesas, o por lo menos esta mesa seguro, muy bien entrelazados, diría yo, ¿no? Los temas. Algo de lo que recorre los tres trabajos, ¿no? En relación con la cuestión de la sorpresa, de lo que se deja escuchar más allá de las palabras, como decía Ezequiel, pero también que hace alusión a este no saber, lo que Diego marcaba con este dicho de no prestar tanto atención a lo que el paciente quiere decir, sino a lo que fundamentalmente no quiere decir y le sale, ¿no? Se le escapa, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo también evoqué como Norberto la frase de Lacan, la definición de Lacan sobre la pulsión, el eco en el cuerpo de que hay un decir, porque me pareció que alude justamente a esas resonancias que las representaciones tienen, incluso más allá de la representación, o sea, más allá de lo que se deja ser representado en la representación, ¿no? Me gustó mucho también el trabajo sobre la escritura. En el análisis me hizo acordar a alguna frase que he leído muy atinada sobre cómo leemos estas resonancias, estas multivocidades, en donde
justamente nos alejamos de lo que parece ser comprensible. Había un autor que hablaba, pero esto en el plano de la lectura, de la escritura, de no leer al pie de la letra, sino poner la letra a los pies del sujeto, decía él, ¿no? Me encantaba esa frase porque invierte la cuestión, o sea, a ver, esa letra dejarla resonar justamente. Y bueno, y pensaba en relación con lo que recién habló Sandra, a mí también me evocó algo de lo que participé en el taller, en mi caso, sobre la cuestión de la escritura en el Congreso y la poesía. Bueno, pensaba en el arte del analista, en la poiesis del analista, ¿no? En cómo también ponemos en juego algo creativo para decir lo que no encaja, eso que aparece, como marcabas, Diego, por ejemplo, en un ámbito de sorpresa. En este sentido, también me sumo a la advertencia de Norberto, entendiendo que el analista integra el concepto de inconsciente, o sea, la noción de inconsciente como algo que el analista forma parte, como decía Freud, que queda enhebrado en las series psíquicas del paciente, y en ese sentido, bueno, nos sorprende a nosotros también, digamos, cada vez que irrumpe alguna novedad del orden de lo inconsciente, ¿no? En sesión, en el análisis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los trabajos. Los felicito. Graciela. Perdón, sí, porque había quedado, creo que... Vamos a la otra Graciela y volvemos a ustedes. Perdón, porque habían quedado dos preguntas que había hecho Ezequiel sobre algo que yo había dicho. Entonces... Habla Graciela y pasamos a eso. Perfecto. Graciela, estás muteada. Perdón, digo que decía que me sumo a las felicitaciones y sobre todo quería remarcar este aire refrescante que traen estos tres trabajos porque ponen la mirada y la atención sobre aspectos que por ahí se dan por supuestos, por hechos, y que, bueno, está bueno pensar, ¿no? Pensar en estas cuestiones. Ya puse, algunos comentarios ya puse en el chat, pero quería retomar sobre todo esta cuestión de la resonancia. Primero, en línea con esto que planteaban Osvaldo e Inés, en relación a que, digamos, nosotros como analistas nos prestamos a la resonancia de Norberto. palabras. Norberto e Inés. Osvaldo era el anterior. Bueno, cambió, Graciela, cambió. Vamos al lapsus, volvemos al trabajo de Diego, ahora vamos a hablar del lapsus. Acompañan lo que estaba planteando Diego. Lo que quería comentar con ustedes y plantear un poco el tema en términos de que obviamente como analistas nos ofrecemos, como estamos en función de analistas, a la resonancia, que las palabras son los silencios de nuestros interlocutores pacientes, nos despiertan. Justamente ese es nuestro trabajo. Y en ese sentido pensaba en una línea que nos ofrece para pensar a Aide Feinberg, que es una analista argentina que hace muchos años está en Francia. Ella tiene un postulado sobre una herramienta, digamos, teórica clínica, que es la escucha de la escucha, que tiene que ver con prestar atención a cómo escuchan nuestros pacientes las intervenciones. ¿Cuál es la resonancia que se produce en nuestros pacientes en nuestra escucha? Y ahora entonces yo le sumaría, por la propuesta de Ezequiel, que también es importante la voz del analista, pero en cuanto a sus tonos, a su melodía, a su manera de hablar. Pensaba en esto, lo vinculado al trabajo también de Graciela, en términos de esa sonoridad que a veces tienen las palabras, aunque estén escritas, porque, bueno, una de las cosas que recomiendan los escritores para que el escrito sea bueno es que hay que decirlo en voz alta.
hay que leerlo en voz alta para ver si resuena, digamos, la melodía del discurso, ¿no? Y, y por último, bueno, me pareció interesante el trabajo de Diego en torno a esta, digamos, a esta posibilidad de escuchar la risa, sobre todo en la viñeta, que me parece que está muy bien elegida, ¿no? Como algo que permite, digamos, que abre, porque no todos los lapsus provocan risa, y algunos que no provocan risa provocan angustia, ¿no? Sobre todo en sesión, cuando hablamos de sesión. Pero lo pensaba en términos de que, bueno, hay una apertura ahí, sobre todo en la viñeta, a permitirse decir algo de lo no dicho, de lo prohibido para esta paciente, ¿no? Que tiene que ver con el deseo de haber terminado ese matrimonio que no parecía ser del todo feliz para ella, ¿no? Así que bueno, reitero mis felicitaciones, muchísimas gracias a la comisión, porque la verdad que el enlace que hicieron con los 3 trabajos, genial. Gracias. Gracias. Bueno, volvemos a ustedes. Graciela, Ezequiel, Diego. Ahí Graciela te... Sí. Bien. Sí, creo que Ezequiel en un momento me había preguntado si algo de, digamos, de esta, no recuerdo bien exactamente, si esta, a ver si Ezequiel me ayuda cómo era la pregunta, pero como si esta posibilidad de constitución de un juguete, ¿no? Y de que algo se transforme en juguete, si podía ser como un indicador, o podía servir como un indicador, digamos que hasta como una herramienta diagnóstica, ¿no? Creo que algo así, ¿no, Ezequiel? Sí, y sí, tal cual, como en contraposición Sí. a cuando eso no sucede de repente. Claro, cuando eso no sucede. Bueno, y me recordaba a Rodolfo cuando él dice, bueno, cuando uno recibe, ¿no?, a un niño, ¿en qué trabajos anda, ¿no? ¿En qué trabajos anda este niño? Entonces, uno de los trabajos, justamente, también tiene que ver con el jugar, el poder jugar. Entonces, mi respuesta es que sí, que esto sirve como un indicador, y un indicador de un momento, porque también la cuestión diagnóstica pensada desde, digamos, desde un lugar de no tanta fijeza, implica, bueno, que en determinado momento se están dando situaciones y trabajos que está haciendo ese niño o ese adolescente, y quizás en otro momento es otro. Entonces, esta posibilidad de pensar, ¿no?, esto como una herramienta y como también la posibilidad de variación y de transformación. Y también, bueno, estaba la pregunta de qué papel juega la agresión, ¿no? Y bueno, esto ineludiblemente me lleva a Winnicott y pensaba en el papel casi fundante que le da a la agresión, pero entendida, a ver, no como solamente desde el lado destructivo, sino desde el lado de apropiación, de poder apropiarse y apropiarse del mundo también, y de sus propias cosas y del mundo y de los objetos, ¿no? El valor, valor, digamos, constituyente y el valor que esto implica para la subjetividad, ¿no? Y la posibilidad de que los que lo rodean a ese niño también puedan, digamos, hacerle lugar a esa agresión entendida, ¿no?, como una expresión que, bueno, después se irá moldeando, pero como algo, como un valor, como algo valioso, de la posibilidad de estar en el mundo, ¿no? Eso. Bien. Debbie, ¿querés decir algo breve? Porque en unos minutos ya volvemos a la sala general, pero...
Sí, breve. Bueno, primero felicitar los trabajos, felicitar a Graciela, que ahora la tengo de alumna. Bueno, a los tres, a los que conozco un poquito más cerca es a Graciela y a Diego, que fuimos compañeros en las materias de la maestría el año pasado, esto por un lado. Me encantaron los trabajos, los siento muy cercanos también por mi propia clínica. Algún par de cosas. Voy de la mano del comentario de Sandra con el tema de la musicalidad, de las palabras, yo diría de los significantes, fundamentalmente en esas canciones primeras de los bebés, que uno lo trabaja mucho con pacientes graves, que justamente cualquier manifestación es, digamos, es una apuesta a transformarlo en significante y a transformarlo en juguete, yo diría, ¿no? Las palabras son juguetes y fundamentalmente este año y el año pasado, con el tema de la virtualidad, un poco la apuesta, que era la gran pregunta si se pudo o no trabajar de manera virtual con niños y sobre todo con niños muy pequeños y sobre todo con niños graves. Un poco la apuesta era si el mismo dispositivo uno lo podía transformar en juguete. Y esta fue la gran puesta de nosotros los analistas en esta clínica, que a veces lo hemos logrado y otras no. Pero bueno, esto era lo que quería decir. Y última cosa, que uno de los desafíos son con esos pacientes que manifiestan ecolalias, un poco el desafío es no tomarlo como un indicador o una manifestación psiquiátrica solamente, sino como transformarlo en posible significante y en posible juguete también, porque eso es como una puerta al lenguaje. Bueno, esto. Bueno, en breve nos van a teletransportar de nuevo, así que ahora habilito a que todos puedan decir algo si quieren. En principio yo agradezco a ustedes tres y a los demás también, ¿no? Pero porque creo que los trabajos son muy interesantes. A mí también me quedó resonando mucho esto del oír o vivenciar, y tomaba un poco lo que decía Norberto, y claramente que el límite es fundamental en eso y el análisis personal, pero qué importante es registrar ese vivenciar, ¿no? Creo que en el trabajo uno como analista tiene que vivenciar eso, tiene que... Si uno no registra un poco ese vivenciar desde uno, bueno, creo que queda por fuera algo que también es importante, porque uno se tiene que ir registrando como analista con los pacientes. Creo que también es una forma a veces de cuidarse uno como analista, cuando uno va registrando esas cosas. Y eso me parecía como interesante. Nos estamos por ir, probablemente. Nos preguntan, ya nos vamos. Sí, creo que... Sí, tienen que apretar ahí y no. Bueno, vamos volviendo a poco, vamos a dar un ratito que estemos todos. Bien, creo que ya estamos. Bueno, creo que todas las salas deben haber estado muy buenas. La nuestra estuvo súper interesante y muy enriquecedora. La verdad que todo el intercambio que se genera en estas jornadas es algo que nos encanta, y creo que que se puedan mostrar estas producciones y que además se puedan pensar juntos y que se puedan cuestionar haciéndonos preguntas y
y todas las preguntas que fueron saliendo, la verdad que es súper interesante. Creo que, bueno, cada grupo que armamos tenía, bueno, sus trabajos tenían que ver con algo, ¿no? Tratamos de que haya cierta cohesión. El nuestro fue, creo que por la música, por las palabras, por la música, por la literatura, y por las risas, y que eso conjugó en un trabajo en equipo así como muy interesante. Fue muy enriquecedor también lo que se fueron planteando ellos sobre los trabajos que comentaban del compañero, y también, bueno, un poco el debate que se generó con todos los que estábamos ahí. Bueno, y a ver, podría hablar un montón más, pero creo que lo más interesante es eso, es cómo se genera un muy lindo intercambio entre todos, y cómo año a año además creo que esto va creciendo, y las producciones que se van presentando son cada vez como más enriquecedoras para todos. No sé si Vero o Silvia o Inés quieren hablar algo de sus experiencias que estuvieron en otros grupos para ponernos... Bueno, cuento un poquito yo después. Dale. ¿Sí, Vero? Sí, ¿querés, Silvia? Habla, Silvia. Dale. A ver, yo distinguiría algo de nuestro grupo que tuvo que ver también con la emoción, ¿no? Porque hubo como alegría en el encuentro y emoción, pero enmarcándolo en poder pensarnos como analistas, digamos, en trayecto, ¿no? En camino, quiero decir, desde Freud, pasando por el hoy, a lo que pueda generarse, podamos ir generando en el futuro, ¿no? Como me gustó mucho algo que Sebastián trajo, Sebastián Siempre Vivo, cuando hablaba, ¿no? Como la escuela de psicoterapia fue un espacio de acceso a los no médicos para la formación en psicoanálisis, un espacio de apertura, y en un sentido fundacional. Y yo hacía un enlace, ¿no? También con algo que dijo nuestra secretaria académica hacia el final del encuentro, cuando traía unas preguntas, ¿no? Que, bueno, ¿qué se necesita para ser analista y qué se necesita para que el psicoanálisis siga vivo, ¿no? Que me parece que hace a estas producciones que han tenido los alumnos y las alumnas, esta posibilidad de escucha y encuentro, ¿no? De hacerse escuchar de los pacientes, de las pacientes, y esta posibilidad de dar lugar a la escucha del analista de una manera inclusiva, y a esta formación permanente que, entramamos también, ¿no? Que enlazamos en los seminarios, en los diversos espacios de la escuela, y en esta jornada en la cual, participé un poco más activamente en la coordinación junto a Ramiro en esta ocasión. Así que, por ahí pasaba esto. No sé, Inés, si vos querés agregar algo más del grupete. No, me parece que con esto está clarísimo, es suficiente, le damos lugar a Vero y al otro grupo. Bien. Bueno, nosotros hemos estado en el hospital, en el consultorio y en Netflix, ¿no? Como para mostrarle, ¿no? el múltiple interés del psicoanálisis, ¿no? Como, diríamos, y yo lo que querría, además del ambiente muy estimulante, ¿no? De trabajo, ¿no? Y de que uno le dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Al ver los trabajos de estos colegas y alumnos, hago un llamado a los presentadores, básicamente para que inviten a sus compañeros a que atraviesen también esta experiencia, ¿no? Que les cuenten, ¿no? Cómo les fue, lo lindo que es, y que animen a los que tienen en la silla de al lado, cuando tengamos silla de al lado, exactamente, a que presenten también. Eso quería decir. Bien, bueno, sí, coincido con lo que dice Vero, eso de que incentiven a los demás a hacerlo. Yo agradezco, y lo agradezco otros años, a todos los docentes que tienen en cuenta esta jornada y que siempre están como recomendando trabajos o nos están diciendo quién puede presentar. La verdad que hay docentes que tienen como la jornada muy, muy en cuenta, y eso se agradece un montón. También a los otros docentes que cada tanto nos mandan siempre, son muy bien recibidos
esas recomendaciones porque nos sirve mucho para fomentar la jornada. Y más que agradecido, muy agradecido a los alumnos y alumnas que han participado este año, que vienen participando siempre y que espero que sigan participando, o que alienten a otros a que sigan participando, porque creo que la experiencia es muy enriquecedora para todos, docentes, alumnos, colegas. Creo que nos engloba a todos en una misma actividad que es súper interesante y enriquecedora. Así que, bueno, creo que con esto vamos a ir dando por finalizada la jornada de este año. Una cosita, Ramiro, que me parece que es interesante señalar, que es la creatividad de los trabajos también da cuenta de una manera de transmisión del psicoanálisis que hay en la escuela, ¿no? Es muy, muy amplia, muy diversa, no hay un discurso único, y creo que eso también es muy, muy enriquecedor para todos nosotros, ¿no? Los que recibimos esta devolución a través de estos trabajos, que uno aprende un montón. Así que bueno, si les parece, permitimos... Perdón, Norberto. Sí. Pero bueno, quiero saludar al secretario de la Escuela de Posgrados de la UNLAM, que antes lo saludé al principio y no estaba, pero ahora sí. Así que bueno, saludarte, Adrián Hermida, y agradecerte que nos acompañes en esta actividad tan rica. Y a todos, perdón, decir que además de que estén en esta jornada, los invitamos calurosamente a que participen de todos los espacios donde pueden, digamos, compartir sus pensamientos, sus ideas, sus inquietudes, como los congresos, las distintas jornadas y demás, ¿no? Por sobre todo lo que ya se dijo, invitarlos a que sigan en esta línea, ¿no? Sí, gracias, Ramiro. Bueno, entonces solicitamos que todos reactiven el audio, así podemos aplaudir la jornada. ¿Sí? Y mientras tanto los vamos invitando para la actividad del 13 de octubre, que es sobre el ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas